Creían que suplicaríamos. Esa es la parte más irónica de todo. El concordato galáctico, las supuestas especies iluminadas de la galaxia, descendieron sobre la Tierra como dioses ofreciendo la salvación. Tras décadas de esconderse en las sombras, monitoreando nuestras transmisiones, analizando nuestras guerras, nuestra política, nuestras debilidades, finalmente se rebelaron. Un consejo de 10 razas, cada una más extraña y arrogante que la anterior, erigiéndose sobre nosotros, tanto literal como figuradamente. Afirmaron que venían a ofrecernos paz, protección, guía. Pero solo vinieron después de que el cielo se tiñera de rojo. El año en que la Tierra se quebró no fue durante una guerra o un colapso climático. Fue durante la paz. Eso fue lo que más nos rompió. Una mañana radiante, ciudades enteras se desvanecieron. Londres, Nueva Delhi, Sao Paulo, reducidas a sombras calcinadas en el hormigón. Sin advertencia, sin declaración, solo silencio, y luego, el olvido. Y entonces llegó el mensaje. Esto fue una lección. Acepten nuestra guía o perderán su mundo. No fue el concordato quien lo hizo. Eso es lo que afirmaron después. Fue una facción rebelde de uno de los suyos, el dominio Hetl, una raza insectoide y militarista que había actuado al margen de su autoridad. Se nos dijo que perdonáramos. La voz del consejo, una criatura llamada Een, se presentó ante las naciones destrozadas de la tierra, lo que quedaba de ellas. Habló con ojos como el petróleo y un tono empapado de superioridad. La humanidad debe trascender la venganza. La represalia es un instinto primitivo. El perdón es el camino de las civilizaciones avanzadas. Dijo eso mientras los niños sacaban cuerpos de entre los escombros. Perdonar. Esa palabra sabía a podredumbre en nuestras bocas. No lloramos. No protestamos. Lo que hicimos fue mucho peor. Nos unimos. Por primera vez en la historia, los humanos dejamos de discutir entre nosotros. Nuestros políticos, generales, ingenieros, incluso viejos enemigos, se sentaron en la misma habitación. Ya no teníamos una ciudad capital, así que nos reunimos en tierra quemada. El mensaje era simple. Quemaron nuestras ciudades. Borraron a nuestros muertos. Lo llamaron una ley Strauss. Así que les dimos una nosotros. La siguiente década no perteneció a los discursos ni a las negociaciones. Perteneció a laboratorios oscuros, al silencio del espacio profundo y a la venganza tallada en metal. Construimos naves no solo para volar, sino para matar. Hicimos ingeniería inversa con todo lo que pudimos encontrar de los restos que dejaron. Nació un nuevo tipo de fuerza terrestre. No bajo banderas o ideologías, sino bajo la ira. No pedimos un asiento en la mesa galáctica. Construimos la nuestra. Ellos observaron, arrogantes al principio, luego confundidos, y después, asustados. Porque no vinimos a hablar. No vinimos a buscar reparaciones ni disculpas. Vinimos a hacer la guerra. Cuando el primer acorazado humano llegó a la órbita del mundo natal de los Etl, no hubo advertencias, ni declaraciones. Solo silencio, y luego, el olvido. Las ciudades se convirtieron en cenizas, sus instalaciones militares se derritieron hasta volverse escoria, y entre los escombros, dejamos un único mensaje grabado a fuego en su capital. Esto fue una lección. Perdón denegado. El concordato entró en pánico. De repente, los monstruos que una vez estudiaron detrás de sus pantallas estaban de pie en sus jardines. Las otras razas suplicaron, enviaron emisarios, ofrecieron tratados. Respondimos como nos enseñaron. Uno por uno, los miembros del consejo cayeron. Su arrogancia no estaba preparada para la profundidad del odio humano. No solo luchamos con armas. Estudiamos su psicología, su cultura, sus debilidades. Luchamos como depredadores, no como soldados. Y en las sombras de palacios en ruinas y estaciones estelares en llamas, una frase resonaba entre nuestros enemigos: los humanos recuerdan. Dicen que la galaxia es vasta, pero el miedo viaja más rápido que la luz. La masacre de los Ch'tul no fue un evento aislado. Fue un disparo de advertencia. Nosotros lo sabíamos. Ellos lo sabían. Y los otros miembros del concordato,
Antes soberbios supervisores de las especies menores, sintieron el calor subir por sus nucas. Estos ya no eran humanos suplicando por sobrevivir. Eran humanos recordándole a las estrellas que no fuimos criados para la sumisión. No éramos un problema que solucionar. Éramos una consecuencia. Después de que Settle Prime ardiera, el Consejo se apresuró. Se convocaron reuniones de emergencia en múltiples sectores. Los LRIM, las medusas diplomáticas que una vez nos sermonearon sobre la compasión a través de la inacción, rogaron por la paz. La voz de su embajador temblaba en la transmisión. Entendemos su dolor, Tierra. Nos solidarizamos con su duelo. ¿Duelo? El duelo había muerto con Londres. Lo que quedaba era otra cosa, algo más afilado, más primario. Nuestra respuesta fue tan clínica como despiadada. Rastreamos las cadenas de suministro de las naves de guerra Chital, las que dispararon contra nuestras ciudades. Descubrimos que los Ayaram fabricaban los cascos. Alegaron ignorancia. Afirmaron que no sabían para qué se usarían sus piezas. Así que los educamos. La operación Lluvia Hueca comenzó en el primer eclipse de su luna de agua. 6 acorazados terrestres descendieron sin previo aviso. Sin luces, sin comunicaciones, solo silencio y precisión. Sus ciudades no fueron bombardeadas. Fueron drenadas. Islas enteras levantadas por armamento gravitacional y arrojadas contra su propio sol. Lo que quedó de su capital se convirtió en un monumento de ceniza. Dejamos un mensaje grabado en su lecho oceánico: la compasión no es inocencia. Una por una, las llamadas especies pacíficas del Concordato comenzaron a desaparecer. Algunas huyeron al espacio profundo. Otras suplicaron protección a las mismas razas sobre las que una vez gobernaron. Es curioso lo rápido que el miedo trae la claridad. De vuelta en la Tierra, no hubo celebraciones, ni desfiles, ni banderas. Solo propósito. Nuestro gobierno ya ni siquiera tenía nombre. No era una democracia ni una dictadura. Era un consejo de supervivientes. Ingenieros, estrategas de guerra, científicos, arquitectos de IA, todos trabajando sin descanso. Nadie pedía poder. Nadie pedía fama. Teníamos un solo objetivo: una represalia a nivel de extinción. Pero no se trataba de genocidio. No del todo. No matábamos por el placer de la sangre. Desmantelamos legados. Destrozamos símbolos. Borramos su orgullo. Donde una vez se alzaron como dioses sobre mundos menores, los convertimos en cuentos con moraleja. Sus monumentos se convirtieron en tumbas. Sus filosofías, plagadas de hipocresía, fueron reescritas en los fuegos de la consecuencia. El Concordato se estaba rompiendo, y sus miembros lo sabían. Uno de ellos, una especie conocida como los Alari, criaturas aladas veneradas por su capacidad para manipular el sonido y la emoción, intentó lo que creyeron que sería un gesto astuto. Nos invitaron a una cumbre de paz. Una trampa, por supuesto. La ubicación era espacio neutral, o eso afirmaban. Una estructura llamada el Círculo de la Armonía, construida para resistir una destrucción de grado supernova. Se rumoreaba que nunca había ocurrido violencia dentro de sus muros. Aceptamos la invitación de todos modos. El almirante Trent lideró la delegación. Un antiguo chico de la calle de un barrio pobre de la Tierra, ahora el rostro de la venganza de la humanidad. Su presencia en la cumbre era veneno puro envuelto en calma. Los Alari comenzaron su ritual: frecuencias armónicas, iluminación ajustada al estado de ánimo y vibraciones empáticas diseñadas para mitigar la agresión, para abrir los corazones. Trent no parpadeó. Se sentó en silencio, con los brazos cruzados, observando al anciano Salari descender flotando desde las vigas, con sus alas resplandecientes. No aprobamos lo que hicieron los Etol, dijo el anciano, con la voz temblando como un susurro sobre cristal. Pero su respuesta amenaza el equilibrio de la unidad galáctica. Debemos guiarlos hacia la paz. Trent sonrió. Ya nos han guiado antes, dijo. Londres. ¿Recuerdan? El Salari vaciló. Esa no fue nuestra mano. No, dijo Trent, poniéndose de pie. Pero ustedes sostenían el mapa. Con un gesto, activó la baliza de comando oculta en su chaqueta.
20 satélites orbitales sigilosos, plantados meses antes de la cumbre, se activaron y apuntaron a los pilares de los cimientos del Círculo de la Armonía. El edificio no se derrumbó. Se hundió en un agujero negro abierto artificialmente debajo de él, utilizando tecnología Salari de ingeniería inversa. La humanidad había convertido su propia ciencia pacifista en un arma. El mundo natal de los Salari no recibió más contacto. El mensaje se entregó antes de que la transmisión se cortara. Incluso la paz puede ser castigada. A estas alturas, las razas restantes del concordato estaban en plena retirada. Los Gratori, una especie de seres cristalinos sentientes que una vez juzgaron a la humanidad como inestable, emitieron una alerta galáctica: la Tierra ya no puede ser contenida por la diplomacia. Enfrentenlos bajo riesgo de su propia extinción. Pero algunos todavía intentaron luchar. Los Yakari, belicistas reptilianos, enviaron flotas hacia el borde exterior de las colonias de la Tierra. Su error no fue atacar. Fue pensar que todavía teníamos colonias que proteger. Las colonias eran trampas. Cada puesto de avanzada estaba equipado con minas de agujero negro, IAS de defensa autorreplicantes y armas biológicas diseñadas para infectar únicamente la biología Yakari. No fue una defensa. Fue una emboscada en todos los sentidos. Perdieron 40.000 naves de guerra en menos de una hora, y nosotros no perdimos a un solo humano. Ese fue el momento en que el miedo echó raíces. No solo entre el concordato, sino en toda la galaxia. Las especies comunes, las que habían sido explotadas, esclavizadas y silenciadas por el Consejo durante siglos, comenzaron a levantarse. No porque quisieran libertad, sino porque sabían que los humanos llegarían eventualmente. Y si no mostraban resistencia, serían vistos como parte del problema. Planetas enteros comenzaron a enviar disculpas a la Tierra, no alianzas. Disculpas. Los mensajes llegaban por miles. Guardamos silencio. Fuimos cómplices. Estábamos equivocados. Archivamos cada uno de ellos. Nunca respondimos. El perdón no es un instinto humano. La supervivencia sí lo es. Quedaba una última raza. La más antigua y misteriosa del concordato, los Batari. Nadie los había visto en persona. Se comunicaban solo a través de enviados, proyecciones de IA e intérpretes. Afirmaban existir en un plano de pensamiento diferente, más allá de la guerra y la paz. Pero cuando llegamos al sistema central del concordato, cuando nuestros acorazados se cernieron en órbita baja sobre su planeta sagrado, algo cambió. Salieron en forma física. 10 seres, cada uno cubierto por un exoesqueleto metálico, brillando con una energía que ni nuestros mejores científicos podían identificar. No suplicaron. No atacaron. Simplemente se pararon sobre las ruinas de su templo y hablaron al unísono. Subestimamos el alma humana. El almirante Trent miró desde la nave insignia. Abrió las comunicaciones. No nos subestimaron, dijo. Simplemente, nunca nos vieron. Luego dio la orden. El planeta entero fue engullido por un colapso gravitacional artificial, formando una nueva estrella negra. Sin supervivientes, sin monumentos, sin posibilidad de reconstruir. Solo memoria. De vuelta en la Tierra, reinaba el silencio. No porque estuviéramos satisfechos, sino porque habíamos terminado. La galaxia yacía en ruinas. No completamente arrasada, sino humillada, destrozada de la única manera en que la confianza traicionada puede destruir. No pedimos adoración. No colonizamos. Los dejamos a todos en paz. Regresamos a casa. La Tierra había cambiado en nuestra ausencia. Las ciudades fueron reconstruidas, pero más simples. Menos ruido, menos caos. No había políticos, solo comunidades. Las redes de defensa todavía orbitaban los cielos. Pero la gente vivía en silencio. No en paz, sino con conocimiento de causa. Porque todos entendimos una cosa. En un universo gobernado por mentiras, manipulación y arrogancia, la humanidad hizo lo que nadie esperaba. Elegimos la venganza en lugar de la obediencia. La ira sobre la aceptación. Y al hacerlo, forzamos a las estrellas a recordar nuestro nombre. No lo olvidarán de nuevo. La galaxia se silenció,
pero la tierra no estaba en paz. La victoria nunca se siente limpia. No se envuelve en estandartes ni reparte medallas. Mancha las manos de quienes la ganaron y deja un silencio demasiado pesado para cualquier celebración. Trent lo sabía mejor que nadie. Caminaba solo por lo que solía ser el centro de Chicago, reconstruido ahora, más limpio, más eficiente. Los rascacielos eran más bajos, más prácticos, menos un monumento al capitalismo y más un testamento a la supervivencia. Drones autónomos zumbaban en lo alto. Los árboles crecían donde las autopistas una vez asfixiaron la tierra. Unos niños reían cerca, pateando una pelota contra un muro de acero pintado con palabras desvaídas: nunca más. Sus botas crujían sobre la grava mientras pasaba por la plaza conmemorativa. Nombres. Miles de ellos. No en orden alfabético, no categorizados, solo nombres grabados en piedra, apilados como ladrillos en un muro que parecía demasiado infinito para procesarlo. Puso su mano sobre un nombre. Un gesto suave. Nadie miraba. Papá. No había llorado cuando comenzó la guerra. No cuando Londres se desvaneció. No cuando la mitad del planeta gritó entre fuego y cenizas. Pero aquí, con el silencio oprimiéndolo y su propio reflejo pareciendo hueco en el granito pulido, se sentía diferente. Ganamos. Pero eso no los trajo de vuelta. El alto mando quería que permaneciera visible, que diera entrevistas, liderara consejos, tal vez incluso formara el primer cuerpo diplomático de la Tierra para la interacción de posguerra. Él se negó. La diplomacia era un lenguaje en el que nunca había confiado. Le había fallado a la Tierra una vez. En su lugar, pasaba sus días caminando, escuchando, observando. La gente estaba sanando, pero algo dentro de ellos había cambiado. Incluso los niños lo tenían. Esa intensidad silenciosa en sus ojos. Conocían las historias. Sabían lo que la Tierra había hecho. No había héroes de dibujos animados, ni cuentos de hadas, solo hechos. Fuimos atacados. Tomamos represalias. Acabamos con imperios. Ahora esperamos. Porque sabíamos que no había terminado. Siempre hay supervivientes, siempre hay quienes se arrastran desde debajo de los escombros con fuego en los pulmones y odio en las venas. En algún lugar, en los rincones oscuros y lejanos de la galaxia, las semillas de la venganza ya habían sido plantadas, y la Tierra tenía que estar lista. Por eso se construyó la Ciudadela. Una instalación oculta en las profundidades de la corteza de hielo de Europa. No era un arma, era una bóveda. Dentro se almacenaba todo. Datos tácticos de cada batalla, tecnologías alienígenas recuperadas, perfiles psicológicos de cada líder del concordato, incluso archivos culturales de las especies que aplastamos. Era el cerebro de la Tierra ahora. Y en su centro se encontraba el proyecto Obsidiana. Trent lo visitó una vez. No era su intención. Estaba en ruta hacia una inspección lunar cuando la navegación de la nave lo desvió a mitad del vuelo. Anulación de seguridad del Consejo. Ahora era el único al que se le permitía la entrada. La Ciudadela no tenía puertas. Tenía sensores que escaneaban tus recuerdos. Cuanto más profundo era tu trauma, más profundo te dejaba entrar. Caminó solo por pasillos que pulsaban como venas. Las luces se atenuaban con su respiración. Monitores oculares parpadeaban en silencio, observando, evaluando. Cada paso más profundo se sentía como caer en su propia mente. Entonces la bóveda se abrió. Obsidiana no era un arma en el sentido tradicional. Era un niño, un clon, no humano, no alienígena, algo intermedio. Habían usado ADN vegetal recuperado fusionado con células madre humanas mejoradas con armónicos neuronales Salari. Tenía ojos negros como el petróleo, abiertos con curiosidad, y una voz que imitaba cualquier tono que escuchara. Estaba sentado en medio de una cámara, tarareando para sí mismo. Cuando Trent se acercó, ladeó la cabeza. «Viniste», dijo con una imitación perfecta de la voz de su padre. Trent no se inmutó. «No hagas eso». Obsidiana sonrió. «¿Por qué le temes al pasado?» «Porque lo enterré. Y tú lo convertiste en mí». Esa era la verdad que nadie quería decir en voz alta. Obsidiana era el último recurso de la Tierra, no para la defensa,
sino para el entendimiento. Tenía acceso a cada mente extraída de los cadáveres enemigos, a cada recuerdo interceptado, a cada registro psicológico. Conocía al enemigo mejor que ellos mismos. Y estaba evolucionando más rápido que cualquier cosa que la Tierra hubiera visto. Trent lo observó por un momento, luego hizo la pregunta que le había quemado por dentro durante meses. ¿Ha terminado? La sonrisa de Obsidiana se desvaneció. No. Las luces se atenuaron aún más. Algo se acerca, susurró. Algo a lo que todos temían incluso antes de venir a la Tierra. El concordato no era un proyecto de paz. Era un escudo. ¿Un escudo contra qué? Obsidiana levantó la vista, con los ojos distantes. Lo llamaban la senda hueca. Una especie, una fuerza, o tal vez una idea. No lo sé. Pero el concordato se formó no para guiar la galaxia, sino para prepararla. ¿Prepararla para qué? Para una cosecha. La palabra heló el aire. Obsidiana se puso de pie, sus huesos crujiendo suavemente mientras se estiraba. Caminaba como un niño, curioso y suelto. Pero su presencia llenaba la cámara con algo antiguo. No atacaron la Tierra porque fuéramos peligrosos, dijo. Atacaron porque tenían miedo de que la despertáramos. Trent dio un paso atrás. ¿Estás diciendo que la Tierra fue un detonante? No, dijo Obsidiana, sonriendo de nuevo. Estoy diciendo que ustedes fueron la carnada. Trent se quedó helado, mirando a esa cosa con forma de niño, pero más antigua que cualquier cosa que hubiera conocido. La carnada, repitió. Obsidiana asintió lentamente. No fueron elegidos. Fueron colocados. Cultivados. La mente de Trent se arremolinó con imágenes. Nubes de hongo nucleares, ciudades en llamas, mundos del concordato colapsando. Cada acto de venganza ahora era retorcido por esa única sugerencia. No estábamos reaccionando. Estábamos siendo utilizados. Se inclinó hacia adelante, con voz queda. ¿Por quién? Obsidiana ladeó la cabeza. Esa es la pregunta equivocada. Deberías preguntar, ¿con qué propósito? Silencio. Los sistemas de IA en la cámara zumbaban suavemente, como un enjambre de abejas escondido detrás del acero. Trent sintió una presión en el pecho, como si la propia habitación estuviera observando, escuchando, sopesando sus pensamientos. ¿Qué demonios es la senda hueca? Obsidiana cerró los ojos. Durante un largo momento, no respondió. Luego, sin abrirlos, comenzó a hablar. No con su voz, no con la del padre de Trent, sino con un tono que ningún humano debería haber reconocido. Un coro de miles hablando a través de una sola garganta. Somos el silencio entre las estrellas. No construimos. No gobernamos. Deshacemos. La voz ya no era de Obsidiana. Trent buscó el interruptor de emergencia en su muñeca, pero el panel parpadeó en rojo. Comando bloqueado. Obsidiana abrió los ojos. Ya no eran negros. Eran vacíos, como agujeros perforados en la realidad. El concordato lo sabía, dijo con su tono normal ahora. No les temían a ustedes. Temían lo que vendría después de que despertaran. ¿Despertar a qué? Siseó Trent, retrocediendo. A ti. Obsidiana señaló con un dedo pálido. Ustedes son el catalizador. Su ira, su venganza, resuena. Trent apretó la mandíbula. Estás hablando en acertijos. Porque es todo lo que tengo, susurró Obsidiana. La senda hueca no es una flota. No es un imperio. Es hambre, más antigua que las estrellas. Consume civilizaciones en el momento en que se vuelven conscientes de su propia crueldad. Eso hizo que Trent se detuviera. Siempre hemos sido crueles. No como ahora. Quemaron todo un gobierno galáctico hasta convertirlo en cenizas. Convirtieron el dolor en una religión. La galaxia observó, y ahora, también lo hace. Trent sacudió la cabeza, tratando de concentrarse. ¿Por qué alguien usaría algo así como carnada? ¿Para sobrevivirlo? Quizás para dirigirlo hacia otro. O tal vez solo por desesperación. El concordato se estaba rompiendo mucho antes de que llegaran a la Tierra.
Necesitaban un chivo expiatorio, una distracción, algo lo suficientemente brillante y ruidoso como para desviar la mirada de la senda hueca lejos de ellos. Y nos eligieron a nosotros. Obsidiana no respondió. No tenía por qué hacerlo. Trent se alejó, su mano temblando ligeramente. No le gustaba lo que esto significaba. La Tierra no solo había acabado con tiranos. Se había anunciado a sí misma con sangre. Y ahora algo más antiguo, algo invisible, estaba escuchando. ¿Luchamos contra eso?, preguntó, ahora más bajo. Obsidiana ladeó la cabeza. Luchas contra un virus, una tormenta, un concepto. La boca de Trent se secó. Podemos escondernos. Ya han gritado. Por primera vez en años, el almirante Trent sintió un miedo real. No por la tierra, sino por todo. Salió de la ciudadela sin decir palabra. Afuera, las llanuras heladas de Europa se extendían por kilómetros. Su nave esperaba, pero su mente ya estaba a 1000 años luz de distancia. Si esa cosa venía, y si el concordato había pasado milenios solo evitándola, ¿qué oportunidad tenía la humanidad? De vuelta en la Tierra, las cosas estaban cambiando de nuevo. El cielo sobre el Pacífico se onduló una mañana como una distorsión por calor. Los satélites captaron la anomalía, pero las lecturas llegaron confusas. Los niveles de radiación cayeron. El flujo de gravedad aumentó. Ninguna firma de energía que alguien pudiera explicar. La gente pensó que era otro ataque. No lo era. La anomalía se mantuvo perfectamente quieta durante 37 horas. Luego se desvaneció. Sin sonido, sin onda de choque, simplemente desapareció. Pero cada bebé nacido en esa ventana tenía los ojos negros. Nadie podía explicarlo. Los escaneos genéticos no mostraron nada malo. Sin anormalidades, sin defectos. Pero los ojos no estaban ciegos. Estaban vacíos. Trent se presentó ante la Asamblea Mundial 2 días después. Habían pasado 3 años desde la última vez que se dirigió a ellos. Su voz era más tranquila ahora, pero el peso detrás de ella era de hierro. Hemos hecho lo que ninguna especie ha hecho jamás, dijo. Hicimos sangrar a las estrellas. Nadie habló. Todos los ojos puestos en él. Pero algo nos está observando, y creo que acabamos de despertarlo. Las pantallas detrás de él mostraban la anomalía. Luego fotos de los recién nacidos, luego imágenes de satélite del espacio profundo, el borde de la galaxia donde algo se movía pero no podía ser medido. No pido perdón, dijo Trent. Hicimos lo que teníamos que hacer. Pero ahora tenemos que hacer algo más difícil. Hizo una pausa, y luego lo dijo. Necesitamos prepararnos para ser la presa. La sala estalló. Algunos lo negaron, otros entraron en pánico, pero nadie estuvo en desacuerdo. Y así, la humanidad cambió de nuevo. No en conquistadores, sino en supervivientes con tiempo prestado. La Ciudadela triplicó su financiación para investigación. A Obsidiana se le dio total autonomía. Los sistemas de defensa de la Tierra fueron reprogramados no solo para la protección planetaria, sino para la detección de amenazas en el espacio profundo. Trent observó todo desarrollarse con un corazón vacío. Él sabía lo que ellos no. La galaxia estaba llena de monstruos. Pero el que acababan de despertar no necesitaba naves espaciales. Se alimentaba del miedo. Y la humanidad acababa de servirle un banquete. La senda hueca no llegó con fuego. Llegó con ausencia. Una por una, las estrellas parpadearon y se apagaron. Primero fue Gliese 581, luego HD 40307, y luego 12 más en 3 ciclos galácticos. Sin explosión, sin nova, simplemente se fueron. La luz que habían derramado por la galaxia desde antes de la evolución humana, extinguida como velas en una tormenta. Los astrónomos en la Tierra se volvieron locos tratando de explicarlo. Lo llamaron colapso gravitacional, desintegración de materia exótica, eventos de sombra cuántica, términos que no significaban nada porque el silencio hablaba más fuerte. Luego comenzaron los sueños. No todos los tenían. Solo algunos, en su mayoría soldados, supervivientes, personas que habían empuñado armas durante la represalia.
Se despertaban gritando, describiendo la misma visión. Un corredor negro que se extendía infinitamente hacia un vacío sin cielo, con algo moviéndose justo fuera de la vista, observando, respirando, susurrando. Nunca estuvieron solos. Al principio, nadie lo creyó, pero luego los niños de ojos negros comenzaron a hablar en lenguas que nadie les había enseñado. Algunos lo llamaron galimatías, otros profecía. Obsidiana sabía más. No les está hablando a ustedes, le dijo a Trent. Su cuerpo era más maduro ahora, más alto, su piel menos pálida. Está hablando a través de ustedes. La tierra fue la cerilla. Ustedes son el fuego. Trent había dejado de dormir por completo. No por miedo. Ya no había lugar para el miedo en él, sino porque cada vez que cerraba los ojos, lo oía. No palabras, no lenguaje, sino intención. Los depredadores no rugen a su presa. Esperan. Y esta cosa, fuera lo que fuese, estaba esperando que la humanidad se diera cuenta de una verdad. No son el ápice. Trent estaba de pie en el borde de la nueva fortaleza orbital de la Tierra, una estación anular construida con los restos del concordato, rodeando el planeta como una corona de huesos. La llamaban la Égida. Estaba erizada con cada arma que la Tierra había inventado, y algunas que apenas entendía. Pero Trent sabía que no importaría. No se le puede disparar a una pesadilla. Lo has visto, ¿verdad? Dijo una voz detrás de él. Era el comandante Brandt, un viejo perro de guerra, ex operaciones especiales, ahora jefe de vigilancia profunda. Su rostro estaba grabado con demasiados remordimientos y no suficientes victorias. Lo sentí, dijo Trent. No tiene forma. Es como el hambre hecha realidad. Brandt se paró a su lado. Obsidiana dice que se acerca. Trent asintió. Obsidiana dice que ya está aquí, solo que no de la manera que entendemos. Las estrellas fuera del ventanal parpadeaban como siempre lo habían hecho, pero ahora faltaban algunas, y los espacios vacíos entre ellas se sentían más cercanos. Gastamos toda nuestra furia en el concordato, dijo Brandt. ¿Qué nos queda? Trent respondió sin volverse. Comprensión. Brandt se burló. Eso no es un arma. Trent finalmente lo miró. Lo es, si cambia la forma en que sobrevivimos. La tierra de ahora no era la misma tierra que había quemado ciudades en venganza. La ira seguía allí, pero debajo había algo más profundo, un instinto antiguo que ninguna tecnología podía reemplazar, adaptarse o morir. La senda hueca no era una fuerza militar. No necesitaba naves ni soldados. Corrompía ecosistemas, borraba la gravedad, doblaba la memoria y el tiempo. Deshacía, y estaba probando a la Tierra. En todo el sistema solar, las anomalías aumentaban. Los anillos de Saturno se distorsionaron, formando patrones geométricos que ninguna fuerza natural podría crear. Marte había comenzado a cambiar su eje. Las ondas enviadas al espacio profundo dejaron de enviar datos, no porque fueran destruidas, sino porque olvidaron cómo transmitir. Fue entonces cuando se aprobó el proyecto Mónada, un programa de integración de la conciencia. El objetivo no era construir un arma más grande. Era fusionar mentes humanas unidas por una red neuronal guiada por la inteligencia híbrida de Obsidiana. Si la senda hueca no era algo que se pudiera combatir externamente, entonces la Tierra lucharía internamente, convirtiéndose en otra cosa, algo más difícil de consumir. Trent fue el primer voluntario. El procedimiento no era invasivo. Al menos eso es lo que afirmaban los científicos. Pero cuando el puente neuronal se conectó, cuando sus pensamientos tocaron los de otros 100, soldados, ingenieros, niños, incluso un sacerdote, entendió lo que realmente era. Era unidad. No acuerdo, no paz, sino conciencia. El duelo de todos, el odio de todos, la esperanza de todos, todo arremolinándose en una corriente compartida. Y en ese momento, algo se dio cuenta. El corredor apareció de nuevo. El pasillo negro sin fin. Solo que ahora Trent no estaba solo. Todos lo vieron juntos. Cada mente conectada. Y en el extremo más alejado, una silueta. Sin forma, solo movimiento, cambiante, observando.
Luego vino la voz. No en palabras, sino en sentimiento. Les crecieron dientes. ¿Recuerdan el dolor? Bien. Las mentes retrocedieron. Pero Trent no. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué eres? El fin de la arrogancia, el precio de la violencia, la respuesta a tu pregunta. Trent apretó los dientes. ¿Por qué la tierra? ¿Por qué ahora? Porque ustedes son yo, hechos carne. Luego desapareció. Trent se desconectó, cayendo de rodillas, con la nariz sangrando. A su alrededor, otros gritaban o caían inconscientes. Solo Obsidiana permaneció de pie. Lo tocaste, dijo, con los ojos muy abiertos. Trent se levantó temblando. Nos tocó a nosotros. Y fue entonces cuando la Tierra cambió de nuevo. No en tecnología, no en política, sino en naturaleza. Las plantas comenzaron a florecer en patrones. Espirales geométricas previamente desconocidas. Los animales se volvieron más inteligentes. Los pájaros volaban en código binario. Los volcanes entraban en erupción sin calor. Los sistemas meteorológicos dejaron de obedecer a la gravedad. La propia Tierra estaba respondiendo. Obsidiana lo llamó resonancia simpática. El planeta había sentido la presencia de la senda hueca y se estaba adaptando. Por primera vez en la historia conocida, la Tierra no era solo un mundo. Era una voluntad, una reacción viva a una amenaza existencial. Los bosques, los océanos, el aire, todo cambiando, escuchando, preparándose. Obsidiana lo explicó de forma sencilla. La senda hueca no consume materia. Consume el significado. Si la Tierra recuerda quién es, si une su dolor y su memoria en algo coherente, podría sobrevivir. Trent entendió entonces que la guerra no era por armas. Era por identidad. Y la Tierra era la última voz que gritaba, existo, hacia el vacío. El día que los océanos cambiaron de color, el mundo contuvo la respiración. Comenzó en la fosa de las Marianas. Los buzos informaron de un zumbido antinatural, bajo, continuo, como un latido distante. Luego, en 72 horas, el Pacífico pasó de azul a un profundo negro obsidiana. No era contaminación, no era una floración de algas. Era algo más profundo. El agua misma estaba cambiando, espesándose, casi sensible en la forma en que se movía. Los escaneos por satélite lo confirmaron. Los océanos de todo el mundo se habían vuelto más densos, más ricos en compuestos desconocidos. Y no era al azar. Los patrones formaban espirales, glifos, símbolos idénticos a los tallados en las ruinas de los templos del concordato que la humanidad había arrasado años atrás. Obsidiana se paró en lo alto de los acantilados de lo que solía ser Los Ángeles, ahora llamado Meridiano Cero, observando la costa ondularse mientras las olas formaban letras en ningún idioma conocido. Está tratando de hablar, susurró. Trent estaba a su lado. Más viejo ahora, más pálido. Cada contacto con la senda hueca le quitaba algo. Tiempo, memoria, calor. Pero ya no se inmutaba. No preguntaba por qué. Solo observaba. ¿La Tierra? Preguntó. Obsidiana no respondió durante un largo rato. Luego, finalmente, no. Nosotros. A través de la Tierra. Trent dejó que eso se asentara. La Tierra se estaba adaptando. Sí, pero no era pasiva. Estaba canalizando algo. Algo a través de las personas que la habían moldeado con sangre, pérdida e ira. La senda hueca se alimentaba de la identidad, del significado de las civilizaciones. Pero los humanos siempre habían prosperado en el trauma. Nuestra historia se forjó en la guerra, en el dolor, en la traición. Y ahora todo eso se estaba convirtiendo en un arma. En todo el mundo, los monumentos que una vez fueron símbolos de orgullo estaban siendo desmantelados. En su lugar se levantaban torres de obsidiana, agujas negras infundidas con núcleos de resonancia diseñados por las mentes compartidas de la mónada. No eran estructuras. Eran declaraciones. Mensajes enviados a través del espacio haciendo eco de una verdad. No seremos deshechos en silencio. A la sombra de esas torres, la gente cambió.
Los niños nacidos con ojos negros comenzaron a hablar en acertijos que luego se traducían en pruebas matemáticas. Hombres adultos lloraban sin motivo, afirmando recordar vidas que nunca vivieron. Los sueños se fusionaron. Los recuerdos se unieron. Algunos lo llamaron locura, pero Obsidiana lo llamó preparación. La senda hueca no vendrá como una invasión, dijo. Vendrá como una pregunta, una que solo los muertos pueden responder. Trent había pasado décadas luchando en guerras. Pero esto no era una batalla. Era un ajuste de cuentas. Fue entonces cuando el cielo se resquebrajó. Sin advertencia, sin señal. Solo una línea. Delgada, blanca, silenciosa, cortando las estrellas como una herida. No brillaba. Tiraba. Cada satélite se apagó. La luna tembló. La gravedad cambió ligeramente en todos los continentes. Los pájaros cayeron del cielo. Y de la rasgadura, algo emergió. No una nave, no un ser, una presencia. Cubría la mitad del cielo sobre la tierra, una oscuridad más profunda que el espacio, extendiéndose sin fin, pero de alguna manera con forma. No podías verlo a menos que miraras lo que no estaba allí. Las ciudades de abajo parpadearon. La gente cayó de rodillas. Los sueños se convirtieron en visiones. La realidad se dobló muy ligeramente. Y entonces llegó la voz. No desde el cielo, desde dentro. Todo ser vivo la oyó. Plantas, animales, IA, humanos, simultáneamente. He llegado. La senda hueca no solo había encontrado la tierra. Había entrado en ella. Trent se derrumbó, agarrándose la cabeza. No estaba solo. Millones gritaron en el mismo instante. Obsidiana también cayó. Pero sus ojos brillaban, más que nunca. Están aquí para juzgar, jadeó. Trent se levantó, inestable. Entonces, que juzguen. El anillo orbital de la égida se activó de inmediato. Las redes de defensa se activaron en todos los hemisferios. El ejército de la Tierra ya no usaba soldados. Usaba gestals, mentes de ataque con conciencia fusionada capaces de procesar datos de amenaza más rápido que la luz. El sistema mónada se iluminó con más de 10.000 mentes sincronizadas, pero no se disparó ninguna arma. No había a qué disparar, porque la senda hueca no era física. Era la pregunta, y preguntó, ¿quiénes son? La pregunta golpeó a Trent como un tren de carga. Su mente se llenó de imágenes. Su infancia, las ruinas de Chicago, la tumba de su padre, la quema de Settle Prime, los gritos de los alienígenas moribundos, los ojos de los niños que ni siquiera habían nacido todavía. ¿Quiénes son? No podía responder, no con palabras. Pero la Tierra sí podía. Las torres de resonancia se activaron, los océanos vibraron, los niños de ojos negros cantaron, y el mundo recordó. Cada guerra, cada traición, cada muerte, cada acto de desafío, cada momento de ternura escondido entre actos de salvajismo, todo se vertió en el cielo, no como excusas, sino como verdad. Esto es lo que somos. Herimos, nos enfurecemos, caemos, pero recordamos, y en ese recuerdo, perduramos. La senda hueca hizo una pausa. Por primera vez desde que las estrellas comenzaron a desvanecerse, la cosa detrás de la cortina vaciló. Porque la Tierra no estaba suplicando. No estaba negociando. Estaba desafiando. Obsidiana se puso de pie, con sangre goteando de sus oídos. Se lo mostraste. Trent no habló. No podía. Simplemente miró al cielo y dejó que el dolor lo llenara, porque el dolor era el único lenguaje que la senda hueca respetaba. Por ahora, permanecía, y la tierra se mantenía, dañada, magullada, cambiada, pero entera. No había terminado. Pero por primera vez, la senda hueca supo algo aterrador. La humanidad no se iría en silencio. No se fue. La senda hueca permaneció sobre la tierra como una pregunta que nadie podía responder. No se dispararon armas, no siguieron declaraciones, solo presencia. Una presión detrás de los ojos, un zumbido en los dientes, una sensación de cosquilleo bajo la piel que nunca desaparecía. La gente comenzó a susurrar menos, a soñar menos, no por miedo, sino por agotamiento.
Incluso los más valientes estaban cansados de sobrevivir. Trent caminó por un pueblo que no existía hacía 5 años. No tenía nombre, solo coordenadas. No había edificios, solo cúpulas de obsidiana y cristal cultivadas a partir del suelo alterado de la tierra. Niños con ojos de tinta negra pasaban corriendo a su lado, riendo en un idioma que nadie les había enseñado. Sus padres los observaban con sonrisas cansadas, bebiendo un agua amarga que ahora fluía de manantiales subterráneos con trazas de energía que ningún científico podía clasificar. Así era la vida ahora. Postguerra, postvenganza, postverdad. El comandante Brandt estaba junto a un árbol marchito, con los brazos cruzados, su rostro lleno de cicatrices ilegible. No tienen miedo, dijo, señalando a los niños. Deberían tenerlo. Trent observó a los niños rodar una piedra sobre la tierra tallada con glifos en espiral. No tienen miedo, murmuró, porque no recuerdan un mundo anterior a este. Brandt escupió. Quizás olvidar es un lujo. Trent no respondió. No necesitaba hacerlo. Llevaba más memoria que nadie vivo. Cada acto de represalia, cada grito, cada decisión que convirtió a la tierra de un mundo en una advertencia. Y ahora la senda estaba aquí, no para destruirlos, sino para conocerlos. Esa fue la conclusión a la que llegó Obsidiana semanas después de que apareciera la presencia. No está aquí para matar, explicó. Está aquí para entender. Trent levantó una ceja. ¿Y si no le gusta lo que entiende? Obsidiana simplemente lo miró, en silencio, y luego dijo, entonces borrará el entendimiento. Aniquilación, no solo del cuerpo, sino del concepto, de la memoria, del significado. La existencia entera de la Tierra podría ser deshecha como si nunca hubiera ocurrido. Y no había arma contra eso. El planeta respondió de maneras que ni siquiera Obsidiana había previsto. En todo el mundo, extraños armónicos comenzaron a zumbar desde las montañas, los desiertos, el fondo del océano. No eran señales mecánicas. Eran respuestas geológicas. La Tierra estaba respondiendo. La idea aterrorizó a los científicos, que el planeta, durante mucho tiempo considerado materia pasiva e inerte, había desarrollado voluntad, personalidad, voz, tal vez, una memoria propia. Trent estaba en una caverna debajo de lo que solía ser Noruega. Un nodo de resonancia se había formado allí, uno de los más grandes. Pulsaba al ritmo de su corazón, aunque no se lo había dicho a nadie. La piedra brillaba ligeramente, como si lo reconociera. Obsidiana observaba, intrigada. ¿Le gustas? Trent frunció el ceño. No me conoce. Obsidiana negó con la cabeza. Recuerda lo que has hecho, y sabe que necesita un rostro. Un rostro. Un portavoz, dijo Obsidiana en voz baja. Un sacrificio. Trent no preguntó qué significaba. Ya lo sabía. Esa noche, la senda hueca habló de nuevo. No fue una voz. Fue una elección. En todo el mundo, los sueños se unificaron en una visión colectiva. Escaleras negras en espiral hacia abajo, hechas de ceniza y hueso. Al final, una única puerta. Detrás, el silencio. Pero alguien tenía que abrirla. Un gesto de confianza o rendición, o ambas cosas. Obsidiana lo confirmó a la mañana siguiente. Es el momento, dijo. La senda quiere ser conocida, y quiere que uno de nosotros elija conocerla. Brandt arrojó una silla al otro lado del puente de mando cuando lo escuchó. Es una carnada. Guerra psicológica, no diplomacia. Trent no discutió. Solo asintió. Iré yo. Todos se opusieron. Miembros del consejo, científicos, Brandt, incluso Obsidiana. Pero nadie lo detuvo porque todos lo sabían. Trent ya no era un hombre. Era el rostro que la Tierra había mostrado a las estrellas. Si alguien merecía caminar hacia lo desconocido, era el que había abierto la galaxia con dolor y acero. Los preparativos duraron un solo día. No había nada que empacar. Ni armadura, ni armas, solo un transbordador, hecho a mano, forrado con circuitos orgánicos del propio diseño de Obsidiana e impreso con los recuerdos de Trent a través de la integración de la mónada. En el lanzamiento, nadie habló.
sin discursos, sin banderas. Trent subió a la nave solo. El cielo negro se cernía delante, partido por la mitad como un ojo agrietado. Entró en la herida. Dentro no había espacio. Era ausencia. Las estrellas desaparecieron. El tiempo sangraba de lado. La luz no tenía fuente. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Nada de eso significaba nada. Sin embargo, la nave se movía. O tal vez él se movía. Era difícil saberlo. Entonces aparecieron las escaleras. No literales, pero reales de alguna manera. Se arremolinaban sobre sí mismas sin fin, hechas de cada pensamiento roto que Trent había tenido. Caminó, cada paso resonando con un recuerdo. La primera vez que sostuvo un arma, la quema de Settle Prime, el silencio en los ojos de su padre después de la muerte de Londres, los gritos de los niños de cada ciudad que no pudo salvar, el odio, la justicia, la confusión. Las escaleras se estrecharon. Y luego la puerta, no grande, no ornamentada, simplemente estaba allí. Trent se paró ante ella, respirando con dificultad. Luego la abrió. Lo que había más allá no era una habitación. Era una mente, no la suya, no la de la tierra. La propia senda hueca. Lo vio todo. Civilizaciones tan antiguas que lloraban lágrimas fundidas. Estrellas nacidas, no de la fusión, sino del dolor. Seres que vivían en los pliegues del tiempo, observando la realidad pulsar como una vena moribunda. Razas enteras que una vez gritaron su identidad al vacío, solo para ser olvidadas, deshechas. Vio la tierra, pequeña y furiosa, ruidosa, violenta, hermosa. La senda lo observó. ¿Recuerdas el dolor? ¿Por qué? Trent no habló con palabras. Se lo mostró. Un niño enterrando a su hermana después de un ataque con drones. Una mujer sacrificándose por un niño que no conocía. Un soldado sosteniendo la mano de su enemigo mientras ambos se desangraban. Un mundo que se negaba a olvidar sus heridas. La senda probó esos recuerdos. Y retrocedió, luego se inclinó. No eres puro. Trent mostró su rostro, envejecido, endurecido, hueco. No, dijo. Somos humanos. La senda guardó silencio. Luego, imposiblemente, se inclinó. Entonces, pueden permanecer. En los cielos sobre la tierra, la herida comenzó a cerrarse. La presión se levantó. Las estrellas regresaron. Obsidiana, observando desde la sala de control, lloró sin entender por qué. Y muy lejos, en la ausencia más allá de las estrellas, Trent permaneció solo, no roto, sino conocido. Permaneció en la nada. Sin cielo, sin suelo, sin sonido, solo memoria y presión, solo la presencia. Trent no sabía cuánto tiempo había estado dentro de la mente de la senda hueca. El tiempo no funcionaba allí. Los minutos parecían vidas enteras. O tal vez eran vidas enteras. La entidad no volvió a hablar. No con palabras. Observaba. Y Trent hizo lo mismo. Vio los ecos fantasmales de otras civilizaciones, sus mensajes finales, sus últimos gritos, sus orgullosas declaraciones que se desvanecían en este vacío como la niebla. Todas habían sido orgullosas. Todas habían reclamado justicia. Todas habían suplicado. Ninguna permaneció. Pero la tierra no había suplicado. La tierra había recordado. Había respondido a la pregunta no con paz o sumisión, sino con identidad. Defectuosa, brutal, ruidosa y honesta. La senda hueca lo entendió ahora. No es que los humanos fueran más fuertes. Es que sentían más profundamente. Para nosotros, el dolor no era solo un trauma. Era un cimiento. Construimos a partir de él. Lo llevamos. Lo usamos. Ninguna especie había gritado al vacío como lo hicimos nosotros y lo había dicho en serio. Eso nos hizo diferentes. Eso nos hizo peligrosos. Y así, la senda hueca había elegido no borrarnos, sino marcarnos. Una sola palabra grabada en el silencio que rodeaba a Trent. Testigo. En eso se había convertido. No en un conquistador, no en un general, ni siquiera en un superviviente. Un testigo de algo más antiguo que el tiempo, y ahora un ancla para el lugar de la Tierra en la galaxia.
Cuando Trent abrió los ojos, estaba de pie en la tierra de nuevo, o algo parecido. El cielo era el mismo. El aire olía a sal y hierro. El viento susurraba en idiomas que no entendía, pero que de alguna manera recordaba. Estaba en un acantilado con vistas a un mar de agua negra. Abajo, la gente se movía. No muchos, solo unos pocos cientos. Todos levantaron la vista cuando apareció. Ninguno de ellos habló, pero todos y cada uno de ellos tenían sus ojos. Obsidiana estaba en la base de la colina. No había envejecido, pero había cambiado. Su piel se había oscurecido, pulsando con una tenue luz azul. Su cabello era más largo. Su rostro, más humano que nunca, pero los ojos seguían siendo insondables. «Regresaste», dijo en voz baja. Trent asintió. «Creo que me dejó». Obsidiana asintió a su vez. «Fuiste cambiado». Trent miró a la gente de abajo. «Lo saben». «Sí». «¿Por qué no tienen miedo?» «Porque entienden». Trent se sentó en una piedra. La tierra estaba cálida bajo él, zumbando con una vibración sutil. «¿Cuánto tiempo?» Obsidiana ladeó la cabeza. 7 años. Trent parpadeó. Parecieron minutos. Obsidiana no respondió. El mundo había seguido adelante. No de la manera en que lo hizo después del concordato. Aquello había sido reconstrucción. Pero esto era transformación. Las ciudades habían desaparecido en su mayoría. No abandonadas. Evolucionadas. La gente vivía más unida ahora. No en tribus o aldeas, en redes. No digitales, sino conscientes. El sistema mónada de la Tierra había crecido. Ya no era solo una tecnología militar. Era cultura ahora. Intercambio de memoria, entrelazado de emociones, intuición colectiva. Cada niño nacido se conectaba a él desde el nacimiento. El dolor ya no era privado, ni la alegría ni la ira. Y por eso, la violencia había cambiado. Todavía existía, pero no como antes. No había necesidad de dominar, ni de imponer la voluntad, porque cuando un humano hería a otro, también lo sentía. Trent caminó por el asentamiento. Nadie se inclinó. Nadie saludó, pero todos observaban. El respeto ya no se parecía a la reverencia. Se parecía al reconocimiento. «Lo viste», dijo un niño, no mayor de 10 años, caminando a su lado. «La cosa que observa». Trent asintió lentamente. «Lo hice». «Se ha ido». «No», dijo Trent suavemente. «Pero ahora nos ve, y entiende». El niño sonrió, una sonrisa profunda y sabia, demasiado vieja para su rostro. «Entonces ya no es nuestro enemigo». «No», dijo Trent, con la voz ronca. «Pero tampoco es nuestro amigo». Esa noche, se sentó bajo un cielo de estrellas intactas. Sin cicatrices, sin distorsiones, solo claridad. Obsidiana se unió a él, sentada con las piernas cruzadas. «¿Te arrepientes?», preguntó. Trent pensó durante mucho tiempo. «No de la guerra», dijo. «Ni del fuego, ni siquiera de la venganza». Levantó la vista. «Me arrepiento de que tuviera que significar tanto antes de que alguien escuchara». Obsidiana asintió. «La galaxia ha cambiado». «Sí», asintió Trent. «Pero no porque tuviéramos razón, sino porque nos negamos a ser borrados». Ese silencio flotó entre ellos. No pesado, simplemente verdadero. Al día siguiente, Trent caminó hacia el océano. Olas negras lamían la arena plateada. El agua todavía pulsaba en patrones, glifos que cantaban cuando el viento soplaba de la manera correcta. Se metió en el oleaje, no para desaparecer, no para morir, sino para conectar. Porque la tierra seguía escuchando, la senda hueca seguía observando. Y ahora la humanidad había encontrado una manera de responder. No con armas, no con gritos, sino con memoria, tallada en la piel del mundo, grabada en la voz de cada superviviente y mantenida viva por una única verdad. No somos lo que querían que fuéramos. Somos peores. Recordamos. No hubo ningún monumento al almirante Trent, ni estatua, ni santuario, ni siquiera una tumba.
Para cuando falleció en silencio, solo, sentado bajo los árboles de glifos cerca del Océano Negro, la humanidad ya había superado la necesidad de héroes. No lo enterraron. Lo recordaron. Y en esta nueva tierra, la memoria era eterna. El concepto de la muerte había cambiado después de la senda hueca. Cuando el cielo se resquebrajó y la comprensión reemplazó a la supervivencia, la idea de la finalidad desapareció. Las mentes humanas, ahora parcialmente entrelazadas a través de la red mónada expandida, eran archivadas al morir, no en fríos servidores, sino en piedra resonante. Las tumbas se convirtieron en cámaras de escucha. No llorabas por los muertos. Hablabas con ellos. Y a veces respondían. Así que cuando Trent murió, llevaron su cuerpo no a un campo, no a un monumento, sino a la primera grieta, el lugar donde el cielo se había partido y la senda hueca había hablado. Colocaron su cuerpo en la cuenca de piedra, lo cubrieron con hojas negras y lo dejaron para que la tierra lo consumiera. No se pudrió. Fue absorbido. En una semana, la piedra zumbaba con una nueva nota, una frecuencia baja y constante que, al sentirla contra la piel, transmitía emoción, resolución, duelo, orgullo. Así era como la gente le hablaba ahora, no con palabras, sino presionando la palma de la mano contra la piedra, dejando que los leyera, dejando que les recordara. Los niños lo llamaban el primer testigo. Pasaron los siglos. La humanidad no conquistó las estrellas. No lo necesitaba. Se convirtió en otra cosa. Los mundos no fueron colonizados, sino conectados. Otras civilizaciones, las que sobrevivieron a la era de ajuste de cuentas de la senda hueca, llegaron a la Tierra no con miedo o vergüenza, sino con curiosidad. Trajeron lenguajes, historias, especies con mentes que soñaban en color y respiraban filosofía. Pero ninguna de ellas olvidó quién había gritado primero, quien se había negado a ser borrado. La Tierra se volvió sagrada, no perfecta, no santa, fundamental. Las torres negras seguían en pie, convertidas ahora en organismos vivos. Zumbaban y resplandecían, alimentadas no por combustible o energía solar, sino por la memoria. Cada torre resonaba con un hilo específico de la verdad humana: amor, sacrificio, ira, pérdida. Cada una conectada a una ciudad que ahora era más conciencia que hormigón. La Tierra ya no estaba dividida por fronteras. Estaba dividida por la emoción. No viajabas a Nueva York o Estambul. Viajabas a la tristeza, o al desafío, o a la esperanza. Y cada lugar recordaba no lo que había sucedido allí, sino cómo se había sentido. Esa fue la mayor evolución de la Tierra. Dejamos de registrar hechos. Registramos sentimientos. La senda hueca nunca regresó en forma. Pero no lo necesitó. Su presencia perduró en cada pensamiento, cada decisión, cada susurro en el viento cuando las estrellas estaban en silencio. Y cuando otras especies preguntaban, ¿qué los salvó?, los humanos respondían simplemente, dijimos la verdad. No suplicamos inocencia. No rogamos por piedad. Nos mostramos feos, vengativos, en carne viva, y el universo parpadeó primero. Obsidiana permaneció. Sobrevivió a todos ellos. No por diseño, sino por elección. Se convirtió en el guardián de la memoria. El último híbrido, no humano, no senda, algo intermedio. Los niños acudían a él con preguntas que ningún libro podía responder. ¿Por qué quemamos las estrellas? ¿Por qué no pedimos la paz? ¿Por qué elegimos el dolor? Y Obsidiana respondía, porque el silencio era peor. Eventualmente, Obsidiana construyó la última torre. Era diferente a las otras, más pequeña, más oscura, aislada en el borde del mundo donde no llegaba la luz. La llamó el archivo del arrepentimiento. Dentro, almacenó cada error, cada decisión que costó más de lo que debería, cada voz que no fue escuchada, cada disculpa que llegó demasiado tarde. No era un castigo, era un recordatorio, porque los humanos ya no borraban la historia. La sentían. Una última vez, Obsidiana caminó hacia la primera grieta. La piedra todavía zumbaba con la memoria de Trent. Más débil ahora, más suave, pero todavía allí. Puso una mano sobre ella. Los guardé, susurró Obsidiana.
Les mostré cómo llevar lo que diste. El viento cambió, y de la piedra salió una frecuencia, 3 pulsos, 1 largo, 2 cortos. En código antiguo, significaba, te veo. Obsidiana sonrió. No por sí mismo. Por él. Las estrellas de arriba no brillaron más esa noche. No lo necesitaron, porque la galaxia sabía una cosa, grabada permanentemente en los cimientos de su memoria. La humanidad no sobrevivió por ser fuerte. Sobrevivió porque se negó a ser olvidada, incluso por el propio vacío.